de las mesas de debate vamos a centrarnos en la logística 4.0. Sí, ahora os ponen enseguida, os microfonan enseguida. Vamos a hablar ahora de la logística 4.0 y de los conceptos que engloba. Analizaremos en esta mesa las nuevas tendencias y experiencias en ambos continentes, buscando las buenas prácticas extrapolables entre países. Y en unos minutos subirán aquí los invitados y les presentaré quiénes van a participar en esta mesa. Bueno, paso a presentarles a los participantes de esta mesa de debate. Contaremos con la participación de Gina Febré, gerente del programa Transforma Logística de la Corporación de Fomento de la Producción de Chile, José Manuel García, director de Tecnologías de la Información de la Autoridad Portuaria de Valencia, Edgar Higuera, gerente de Logística de Transporte e Infraestructura de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, y Vicente del Río Méndez, director general de la Fundación Valencia Port, que actuará como moderador, y a quien cedo ya la palabra, señor del Río. Pues, buenos días, buenas tardes ya a todos. Ya solo quedamos los valientes, ¿no?, que somos los que asistimos a las últimas sesiones de estos días tan intensos, ¿no?, y que además siempre son las sesiones estrella, ¿no? Así que altas expectativas en esta, ¿no? Cambiamos completamente bueno, no completamente porque todo está relacionado, pero sí que cambiamos un poquito de ámbito de reflexión, ¿eh? Vamos a hablar sobre lo que se llama logística 4.0, en todas estas acepciones de 4.0, de smart, de futuras, etcétera, etcétera. Y aquí nos han colocado una serie de conceptos: intermodalidad, digitalización, corredores, sincromodalidad, sostenibilidad. Bueno, son palabras mayores, ¿no? A ver cómo conjugamos todo esto, que yo creo que el factor común del que nos piden hablar es una visión acerca de los retos que la tecnología, los retos y las posibilidades que la tecnología nos da hoy en día para mejorar el funcionamiento de nuestras cadenas logísticas. Entonces nos aislamos un poquito o nos elevamos un poquito sobre las infraestructuras, que a veces, por el hecho de ser unos activos tan costosos y tan largos en su desarrollo y tan condicionantes en nuestros estados financieros, a veces parece que marcan todo y que deben condicionar incluso nuestra visión y nuestro futuro, Y cada vez más, cuando uno se mueve por ahí, desde la posición que yo ocupo actualmente, que tengo la suerte de ocupar y de liderar la Fundación Valencia Port, en nuestros contactos en Europa y con otras instituciones como nosotros, a la búsqueda de conocimiento y de visión a futuro que luego podamos volcar en nuestros clústeres, cada vez nos damos más cuenta de que todo el mundo está intentando aislarse en la visión de futuro de los condicionantes que nos imponen las infraestructuras, ¿no?, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de nivel de servicio, Entonces, un poco de todo esto es de lo que vamos a reflexionar en los próximos minutos. Tenemos tres ponentes estupendos para hablar de ello. Entonces, yo por dar contexto a todo esto, al final hay un concepto que une la logística con las cadenas de producción, con las infraestructuras, los niveles de servicio, y que cada vez se va abriendo más paso, que es el concepto de red. Cada vez más las exigencias de la sociedad, las exigencias de sostenibilidad medioambiental, económica, nos están empujando hacia un funcionamiento en red, algo que nos permita optimizar el uso de todos los elementos que constituyen la red logística, sean de quien sean, tengan la antigüedad que tengan, etcétera, etcétera. Estamos todos obligados a optimizar lo que tenemos ahora mismo en la mesa de juego, ¿no? Y ese concepto de red, y lo uno con la tecnología, porque es difícil funcionar en red sin tecnologías como las actuales, que nos posibilitan ese funcionamiento en red, que posibilitan el compartir información de los niveles de servicio, de las disponibilidades, de las capacidades de los distintos elementos en red. Es difícil funcionar en red sin una tecnología que facilite el acceso a los servicios. Se está dando cada vez más la entrada de nuevos jugadores en las cadenas logísticas, que lo que están es haciendo o formando, montando modelos de negocio alrededor de eso, del acceso
del modo de acceso a los servicios logísticos. Están cambiando las personas o las organizaciones que deciden por dónde voy a llevar mi mercancía o por dónde van a viajar determinados bienes. El poder, que siempre decimos, ¿dónde está el poder en todo esto de las cadenas logísticas? Pues por comparación a otros muchos negocios, yo creo que nos debemos una reflexión importante acerca de quién está controlando el link con el cliente final, con el usuario final. Y probablemente no son los gestores de infraestructuras que están al final de la pirámide alimenticia, por decirlo de alguna manera. Son otros players, ¿no? Y a veces perdemos la perspectiva cuando estamos muy ligados a las infraestructuras, en el sentido de que nos creemos que nuestros planes estratégicos, nuestras maneras de funcionar van a condicionar el funcionamiento de las cadenas logísticas. Y probablemente no es así. Probablemente lo que condiciona el funcionamiento de las cadenas logísticas va a ser la demanda de los usuarios. Y todos estamos de acuerdo en que la demanda de los usuarios está cambiando de día en día, la cultura de demanda, las organizaciones que demandan, la manera de demandar, todo eso está cambiando. O sea que ahí la tecnología tiene mucho que decir también en el otro lado, en el lado de mejorar, de permitirnos mejorar, ser más eficientes, más competitivos. Yo creo que tenemos esos dos ámbitos, ¿no? El ámbito de cómo nos ayuda la tecnología, cómo está transformando la tecnología el acceso de los usuarios a todos los servicios logísticos, y por otro lado, cómo la tecnología nos está permitiendo a cada uno de los elementos que formamos parte de esas cadenas, cómo nos está permitiendo mejorar nuestra competitividad y hacernos más atractivos para que seamos utilizados dentro de los modelos de negocio de quien necesita usar esas cadenas logísticas. Un poco quería situar el debate en este ámbito, aislarlo un poco de tanta carga infraestructural que hemos tenido durante la mañana, porque hay más que infraestructuras en los servicios logísticos, mucho más, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos con nosotros distintas visiones. Tenemos la visión desde uno de los nodos, empezando por allí, desde un nodo clave en las cadenas logísticas, como es un nodo portuario y además uno de los grandes, y José García de la Guía pues es una persona que lleva muchos años aportando tecnología, introduciendo tecnología en el funcionamiento de ese nodo logístico. Es de las personas que no solo está mirando a ver qué platillos voy a poner en marcha, sino que además tiene un montón de platillos que tiene que mantener girando, ¿no? En esa doble gorra de tener una operación muy intensa y tener que mirar también a lo que me viene y a cómo mejorar lo que me viene. Por otro lado tenemos a Edgar Higuera, que es más nos aporta la visión de los usuarios, que pertenece a una asociación de empresarios usuarios de servicios logísticos. Y a Georgina, que desde Corfo, en Chile, pues aporta una visión de refuerzo, de priorización, de mirar un poquito más allá y de consultoría, casi de consejero hacia la administración pública en cuanto a qué prioridades establecer a la hora de desarrollar innovación en las cadenas logísticas. Entonces, si os parece, hacemos una primera ronda de ver desde el punto de vista de retos que la tecnología, retos y experiencias que la tecnología está generando, está planteando desde vuestros puntos de vista al mundo logístico que cada uno conocéis, y a partir de ahí ya abriremos un debate, enlazaremos e intentaremos también dar opción a preguntas al auditorio. Así que no sé por dónde queréis, Georgina, si te parece. Me parece bien. Adelante. Primero que nada, dar las gracias a Vocento, a CAF y a Puerto Valencia por este momento de conversación, este diálogo. Y bueno, tú como lo has planteado, yo tengo varias perspectivas. Voy a dejar la perspectiva más de nodo, como tú señalas, a Puerto, y voy a centrarme más entonces en la última milla, ¿ya? Que es donde tenemos las buenas noticias. O sea, en los otros ámbitos yo no puedo hablar de muy buenas noticias en Chile, estamos muy atrasados, tenemos toda una estrategia de desarrollo, pero quisiera eso quizás tocarlo en una segunda vuelta, pero quiero hablar de las buenas noticias. Las buenas noticias de la última milla es la innovación. Muchas empresas jóvenes. Estamos teniendo en Chile un despertar de empresas que están trabajando con todo lo que es lo Big Data,
¿ya? Y dando servicios ahora de primer nivel, ¿ya? Todo lo que también se está focalizando en el trabajo de lo que es el Smart City. El tema que es un desafío, que la logística urbana, hoy en día con las restricciones que cada vez son mayores de la calidad de vida que queremos tener en las megacities, han puesto un desafío gigante a, bueno, algo que también necesitan las megacities, ¿no? Tener bienes a su interior. Pero ahora, ¿cómo llegamos con esos bienes al interior? Es un reto que está siendo abordado a través de todas las tecnologías que nos está trayendo los Smart City, y nosotros lo estamos abordando también a través de Corfo con programas estratégicos como C Santiago. Entonces, ahí estamos en un trabajo muy cercano a lo que es la innovación. Son las empresas que están innovando. Tenemos ya con muchos operadores logísticos que están invirtiendo ya en poner tecnología, poner GPS en sus vehículos, y esta información que está siendo hoy día levantada por diversas empresas está permitiendo gestionar mejor la programación, la guía preprogramada, la guía en línea, de cómo satisfacer las necesidades de distribución de la carga en el ámbito urbano. Eso ha sido un avance muy, muy importante. Y digo, esto ha ido de la mano de empresas jóvenes nuevas, ¿ya? También estamos nosotros trabajando en ese ámbito muy fuerte, también con lo que es la planificación ya de la que debe ser la legislación para el movimiento del transporte de carga en el ámbito urbano, que vaya de la mano con la innovación y que vaya de la mano con la necesidad de, por ejemplo, la introducción de vehículos de distinta naturaleza ahora para la repartición de bienes dentro de la ciudad. Hoy día ya tenemos vehículos eléctricos que están ingresando de tamaños especiales, con aparcamientos especiales para vehículos que puedan dar estos servicios y que sean más amigables con las necesidades medioambientales, con las necesidades de espacios disponibles y tiempos disponibles para el movimiento de la carga. Esto es un proceso lento, no estoy diciendo que esto esté resuelto, pero ya se empezó y ya estamos en esa línea de trabajo. Por lo tanto, para mí esa parte que es más cercana a lo que estamos hablando de la logística 4.0, se está empezando a dar, muy diferenciado obviamente de lo que son los otros procesos, por ejemplo, y ahí ya voy a empezar con las malas noticias, que es todo el proceso, por ejemplo, de la digitalización del sistema público para dar la oportunidad de una ventanilla única, de una conectividad sin papeles, de una logística sin papeles para las tramitaciones del movimiento de la carga nacional. Eso todavía nosotros estamos en un debe, estamos muy lentos, llevamos más de 10 años desarrollando nuestra ventanilla única de comercio exterior, CISEX, ¿ya? Que no ha sido un fracaso para nada. El tema ha sido la dificultad de imponer estas ventanillas, estos cambios a la industria. No ha sido fácil, no ha sido fácil cambiar la mentalidad de aduanas, que aduanas deje el poder que ya ha tenido, ¿ya? Históricamente, para dar pie a un servicio que está integrado en todos los servicios públicos en él, ¿ya? Entonces, eso ha sido un elemento difícil. Y el otro elemento difícil también ha sido el tema de desarrollo de Port Community System en nuestros puertos. Tenemos una muy buena experiencia, que es Puerto Valparaíso, pero por la institucionalidad que no nos permite dar servicios entre puertos, en definitiva terminamos con sistemas aislados, ¿ya? O propios, toda una experiencia que ya se ganó en un puerto que no puede ser transferido a otro puerto, ¿ya? Y ahí tenemos una barrera muy importante, que es el desarrollo de los cuadros técnicos profesionales que tengan la capacidad del manejo de proyectos de esta envergadura, de esta complejidad, ¿ya? Son proyectos muy difíciles, también las expectativas, manejar las expectativas. Siempre las expectativas son, si es un servicio público, siempre se le está mirando mal, por lo tanto, cualquier tiempo que le tome un proyecto, aunque se sepa que estos proyectos no pueden tomar menos de 10 años, 5 años, bueno, cada vez se van siendo más cortos, pero un CISEC de 10 años no es algo que uno diga es un fracaso, es normal, uno ve la experiencia de otros países, es normal, y un desarrollo de un Port Community System que sea 5 años, desde fuera
lo ven como un fracaso cuando entendemos que no es así. Pero también tenemos las dificultades de generar ese conocimiento en nuestros profesionales para que sepan manejar y manejar las expectativas también. La estrategia obviamente ha partido de una definición obviamente de estándares que ya están disponibles, la interoperabilidad es esencial. Luego, una política de desarrollo de las comunidades logísticas, que ya en el bloque anterior se señaló, que es lo que nos permite, obviamente, tener claridad de como clientes de cuál es la necesidad de nuestros sistemas, ¿no? Y luego, y eso ya hemos avanzado muy bien, ya hemos instaurado comunidades logísticas portuarias en nuestros principales puertos del país, por lo tanto, eso ha ido avanzando y luego estamos ya en una siguiente etapa que es la optimización de los procesos logísticos. ¿Ya? Y quiero también agregar en el tema de las comunidades logísticas que no es solo el entorno del puerto, sino que también con su hinterland, ¿no? También está integrado hasta el exportador-importador dentro de esta comunidad. Y la otra etapa que es la optimización de los procesos. Tú no instalas un sistema en procesos que no son óptimos, que no te permiten de verdad dar un mejor servicio. Por lo tanto, hay una fase inicial. Por lo tanto, estos son procesos de incorporar la tecnología en nuestra gestión logística asociada a los puertos. Es un proceso de muy larga data y requiere, como digo, yo diría, una de nuestras brechas importantes es tener el capital profesional preparado para ello. Pero por eso quise partir con la buena noticia, que era que al menos la última milla, ¿no? Estamos teniendo muy buenos resultados con empresas muy jóvenes, ¿no? Es un poco lo que quiero partir. Bueno, gracias. Muy interesante el foro, gracias a CAF, a Valenciaport, a Vocento por esta invitación. Creo que es de esos puntos de reflexión que antes de hablar pudimos dar una vuelta por la infraestructura, hacer unas reuniones donde tocamos temas y nos dimos cuenta de muchos elementos. Yo represento a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, que es la asociación de empresas usuarias del sector, y cuando uno está en este foro, hablamos de altas tecnologías. Yo también he trabajado en esquemas de planeación y toda esta parte. Entre otras, me formé aquí en Valencia hace unos años y me tocó trabajar en la parte de marca y garantía para América Latina y coordinar los puertos en esa época. Ahora estoy en la Asociación de Industriales y estamos mirando las cosas de una forma un poco diferente. Cuando los industriales se reúnen con uno dicen, oye, ¿qué hay que hacer para vender más? Y primero le dicen, mira, ya tiene unos acuerdos comerciales con todos los países. Ya no vendes a España, sino a la Unión Europea. Ya no vende a Ecuador, sino a la Comunidad Andina. Ya hace todo eso. Y hablamos un mapa en Colombia, y ese mapa en Colombia dice que tenemos 1.500 millones, 1.600 millones de consumidores potenciales compradores. Y entonces, ¿a dónde vendo y cuál es lo mejor? Y yo ya sé qué produzco y sé si lo produzco barato o caro, porque producir una botella aquí y en el otro lado, pues la tecnología se aplica. El tema es cómo me llega la materia prima, cómo salgo y cómo llego. Y cuando uno comienza a mirar ese panorama, entonces aparece un fenómeno que se llama el corredor logístico internacional. Si yo no miro el corredor origen-destino, de donde está mi zona de producción y mi demanda, origen-destino total, yo no puedo competir, porque me pueden decir, es que acabo de terminar la doble calzada y la autopista. Sí, y el puerto, y la última milla, y la zona de embarque, y el proceso. Y entonces uno se encuentra muchas cosas. Le dice, mira, para hacer ese tema tiene que mejorar como 20 pasos. Generalmente el que más se toca es el aduanero, y uno encuentra en los aduaneros que han hecho muy buena inversión en tecnología, pero toda la norma de tecnología está sustentada en norma documental y no han cambiado la ley porque no se la pueden cambiar fácilmente.
A nosotros nos pasa ya, dice, hágalo en todo, firma digital, pero en la inspección tiene que traer el papel físico porque la ley no la han cambiado. Y no es aquí, sino con México nos toca cómo es que se hacen los papeles allá y véanlos cómo los entregan acá. Y por un puerto y el otro. Entonces nos aparece ese fenómeno real de cómo operar. Entonces nos aparece analizar el corredor logístico desde la zona de producción o al contrario, desde la zona de demanda, porque la zona de demanda nos está diciendo, yo te compro el producto, me lo entrega a tiempo, en las condiciones de competitividad, pero eso sí, competitivamente igual o menor precio que el otro. Y eso me ponen a mí en varias cosas. Si voy, por ejemplo, al tema marítimo, el tema marítimo me está diciendo, ya lo repetimos acá, es que son 3 grupos o 5 grupos de navieros donde me hacen unas exigencias muy fuertes. Antes teníamos, por decir algo, 10 tipos de buques que me hacían la ruta. Ahora tengo 1 o 2 porque los buques son más grandes. Entonces ya la competitividad me cambió. Le presentan a uno, pero ahora se le bajan los fletes. Pero va uno a mirar y no bajan los fletes porque el puerto tuvo que haber hecho inversiones o las está haciendo y dice, yo no te puedo bajar los costos portuarios. Entonces, aparecemos como los grandes usuarios donde no somos consultados, sino hay que desarrollar la nueva infraestructura para competir y el usuario se queda por fuera. Y le pasan muchas cosas curiosas como estas. Se crean los peajes por las nuevas vías, pero el peaje no refleja el nivel de servicio que requiere la competitividad del producto. Como no lo refleja, pues sí, ahí es un tema perfecto, se puso lo que se quería manejar. Al otro día nos sale otra norma, y la del año, seguramente lo tocas tú en el tema. Hay una nueva norma sobre manejo de combustibles para los buques. Cuando tuvimos la reunión con MER, dice, mira, ¿sabe qué? Vayan pensándolo bien, porque el año entrante por contenedor va a tener unos costos de 250 o 300 dólares. Y eso, por más tecnología que haya, mira, me subieron esa parte. Aquí nuestra panelista dice, tenemos problema de medio ambiente, claro. Y nos sacan una norma, por ejemplo, que dice, los nuevos vehículos todos tienen que consumir menos combustible, conformar todos los temas de medio ambiente y automáticamente vamos donde el conductor y le decimos, mira, necesitamos nuevos vehículos. No tengo. ¿Yo qué hago con los nuevos vehículos? Sí, pero es que el certificado, sobre todo cuando manejamos alimentos, nos dicen, oye, si no me trae el certificado de carbono, yo no te puedo comprar. Entonces me están diciendo, señor manejador de la carga, ¿tiene certificado de carbono? Señor transportista, ¿tiene certificado de carbono? ¿O quedó carbonizado? ¿Cuál de los dos? O sea, comienza uno a mirar todo eso y nos toca ordenar todos esos elementos. Y incluso hoy en día tenemos un proceso que es muy curioso. Nosotros, cuando organizamos con lo de marca y garantía en los puertos, visitábamos todos los puertos y decíamos, mire, hay que organizar la comunidad portuaria, hay que mirar cada uno de los temas. Digamos, esa reflexión fue muy buena porque se clarificaron muchos elementos. Pero llegó la nueva tecnología y los primeros que ponen la tecnología, lo vieron ustedes, las líneas navieras. Y las líneas navieras, se le involucró alguna cosa en una línea naviera, en MERS tal vez, y se le dañó la tecnología de información durante una semana. Eso nos dañó a nosotros todos los problemas de cumplimiento. Pero es que usted no llegó, pero es que la culpa es mía, es que es de la cadena y de la cadena de tecnología. Y los puertos dijeron, ya tenemos nuevas tecnologías. Las líneas navieras tienen la tecnología, los puertos tienen la tecnología y el camionero tiene el chofer. Sí, es así. O sea, no todos tienen ese mismo esquema. Y en el mundo no hay nada más socializante que la industria del transporte. Todos somos monopropietarios de 1, 2 o 3 equipos. Yo negocio mucho con las empresas de transporte y le dicen a uno, yo soy un pequeño camionero, no tengo sino 5 carritos y 5 carritos te valen $500,000 o más, pero soy el pequeño. Sí, pero mire cómo hacemos para manejar ese corredor. Entonces, nos ha tocado comenzar a trabajar muy bien con el Estado y decirle, mira,
ayúdenos a terminar no las vías, sino el corredor logístico integrado. No me inaugure un puente, no me haga cortar una cinta. Déjame que la zona de producción y en adelante hasta el terminal marítimo, para mí es un solo corredor. Y es un solo corredor si el carro fluye, o el tren fluye, o el avión fluye, que fluya y que yo sepa, sale a las 10 y llega a las 12. Y que cuando llegó al puerto sepa que toda la tramitología está fácil. Y que cuando llegó el nuevo buque digan, no podemos entrar porque tenemos la marea baja y entonces la marea alta y entonces se queda, y tenemos casos muy curiosos. Tenemos un puerto que es Buenaventura que tiene dos limitaciones. La primera, tiene una marea de 5 metros y es muy buena porque suben los buques cuando llega la marea y tienen que salir antes de que se vaya la marea. Y la segunda, el canal de Panamá, que nos ponía una limitante de pasar los buques porque había que hacer cola. Entonces el naviero dice, llevo la carga únicamente que hasta que yo cumpla lo que tengo que pasar para poder pasar y no perder mi cupo en el canal. Entonces, todos estos elementos le quedan al usuario, y al usuario le queda solo porque cuando uno comienza a averiguar todos esos elementos, no, pues yo ya arreglé lo mío, la puerta hacia adentro lo arreglé. La ciudad-puerto, no, pero es que yo no puedo dejar pasar camiones porque es la hora de tráfico para que la gente vaya a trabajar. Sí, pero la carga que me pasó, no, pues mire a ver usted qué hace. O sea, nos comienzan a salir una serie de elementos. La visión del usuario de la infraestructura generalmente no se toca. Y yo veía aquí la conferencia de la parte de financiación, que se hablaba ahí de, mire, nosotros estos son los riesgos y toda la cuestión. ¿Y cuál es el riesgo del mercado por la ineficiencia del nivel de servicio? Si el nivel de servicio no existe. Es más, uno ve que en las carreteras hay nivel de tráfico, pero no nivel de servicio de la vía. Y entonces la legislación, mire cosas curiosas que suceden. En los pesos por eje en los carros hay unos que son menores en unas partes y mayores en otras. Si tú llevas una carga cumpliendo las normas de un país y pasa por un segundo país, en el corredor de ese país no le aceptan la carga porque daña la carretera. Entonces nos toca como usuarios decirle a los operadores, oye, deme toda la norma completa, dígame cómo está el corredor origen-destino y qué debo hacer para cumplirlo. Y no le estoy diciendo a nadie distinto. Entonces, cuando nos ha tocado sentarnos con el gobierno, y desde luego tenemos una comunidad logística importante, sentados con el gobierno, donde está, digamos, el presidente de la República una vez al año, los ministros 2 veces, y nosotros representantes del sector privado, y decían, mira, esto es lo que tenemos, ayúdenos. Y claro, ya le saco la norma. No es la norma, necesito que se piense, eso lo llamamos allá en Colombia, el costo país. Vea, el costo país es tal, y había una norma ya que decía, oye, cada vez que sacan un decreto, una norma, ¿cuánto vale el decreto? Es más, ahora existe como norma de construcción de las normas, que antes de sacarla, se revise cuál es el costo país de la norma. O sea, que da una idea de todo. Entonces, la visión para nosotros los usuarios se ha vuelto en la practicidad de cómo competir y llegar al mercado. Sí, gracias, Edgar. Siempre que hablamos o que escuchamos a los usuarios, pues al final vamos a los puntos críticos reales, ¿no? Y lo que está claro es que cuando uno no tiene resuelta la necesidad física de continuidad en las infraestructuras, hablar de aplicación de tecnologías modernas que no resuelven esos gaps en las infraestructuras, no resuelve. Me he quedado con alguna cosa curiosa que dices, ¿no? El distinto ritmo de aplicación de determinadas regulaciones, ¿no? Cuando la regulación la tiene que aplicar sobre sí mismo el regulador, o cuando saca una regulación para que los demás reaccionen, ¿no? Que eso no solo pasa en tu país, sino que pasa en el nuestro y supongo que en muchos otros. Pero bueno, han salido una serie de cosas que iremos recogiendo. Sí que quería, José, que completes tú la primera ronda un poco con la visión tuya más de nodo y de... Desde mi visión de nodo no voy a decir nada de lo que tenía pensado. Me ha encantado la visión de Edgar. A ver, en el puerto de Valencia una cosa que tenemos muy clara es que aquí el cliente del puerto es el exportador y el importador donde quiera que esté. Y todo lo demás somos nodos en la cadena, somos partes del servicio. Históricamente hay conceptos como ventanilla única,
Port Community System, puerto inteligente, está todo obsoleto. Al final, hasta el propio concepto de cadena logística está obsoleto. Yo hablando con grandes importadores y exportadores, ellos no utilizan una cadena, utilizan una malla, utilizan una red. Toman decisiones en base a información y en base a lo que saben. Yo les contaré un ejemplo muy sencillo de la vida del día a día. El otro día circulaba yo por una autovía con mi hija de 13 años. Vamos hablando de organización del transporte, les intento contar cosas para que les suene en lo que trabaja su padre. Y vemos un letrero luminoso en la autovía que dice: la salida hacia Madrid a 11 minutos. Y por este otro desvío a 8 minutos. Eso es inteligencia. A mí me da igual si una carretera tiene mucho tráfico. A mí me da igual si un puerto tiene mucho tráfico. Yo quiero saber cuánto voy a tardar en llegar hasta ese punto, que es mi objetivo. Si voy a poder llegar, cuándo y cómo. ¿De acuerdo? Al final, a mí me gustan mucho los símiles un poco fuera del tiesto. Un puerto es como un equipo de fútbol. ¿De acuerdo? ¿Alguien puede creer que un niño jugando solo con un balón puede ser buen jugador de fútbol? No. ¿Y que 11 amigos que forman un equipo de fútbol y están ellos 11 solos pueden ser un buen equipo de fútbol? No. Un buen equipo de fútbol se hace entrenando y compitiendo. Y relacionándose con el resto del mundo del fútbol. ¿De acuerdo? Lionel Messi sería el mejor jugador del mundo si no hubiera competido desde pequeño en uno de los mejores equipos del mundo. Absolutamente no. Por muchas condiciones que tenga. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos todos los días. Aquí pasa lo mismo. Nosotros desde siempre hemos intentado aplicar tecnologías de la información a tope para optimizar todos los procesos portuarios. Estudiando cuellos de botella, ventanillas únicas administrativas desde el año 95, pero hubo un momento del tiempo, allá por el año 98 o 99, que nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos. Que aquí lo que había que hacer es que el puerto pareciera que no está. ¿De acuerdo? Ese concepto de sincromodalidad de que se habla ahora y que es un sueño, estamos más cerca de conseguirlo. Es decir, está muy bien que se envíen órdenes de transporte electrónicas, que la terminal tenga información de lo que tiene que cargar en el barco, pero en realidad lo que hay que poner es inteligencia. O sea, conceptos como inteligencia artificial van a llegar a muy corto plazo a los puertos. ¿De acuerdo? Tenía ayer una discusión con una persona de una naviera que me decía: no, los schedules de las navieras son, vamos, eso no lo mueve nadie. Yo digo, sí, solo lo mueve el dinero. Y el mejor barco del mundo, si se ahorra dinero retrasándolo 3 horas, te lo van a retrasar. Lo que tienes que hacer es que todo aquel al que le afecte ese retraso tiene que saberlo con el mayor tiempo de anticipación posible, ¿de acuerdo? Y que esas 3 horas sean 3, de tal manera que todos puedan replanificar y sacar un beneficio de esa replanificación. ¿De acuerdo? Eso hoy en día no se da, eso es un sueño. ¿De acuerdo? Ahora mismo estamos funcionando con información muy a corto plazo, con la desgracia de que tienes buques esperando en zona de fondeo para entrar a atracar y ya en el tráfico terrestre ni te cuento. ¿De acuerdo? Estamos en una batalla muy grande. Comentaban antes la Secretaría de Estado del proyecto Simple, que está Adif, que está Renfe. A mí me parece una tragedia, porque Renfe no hace ni el 25% de los trenes de contenedores en España. Los hacen empresas privadas que no va a estar nunca en Simple, porque están trabajando con otros medios electrónicos bastante más avanzados de lo que va a ser Simple, como su nombre. Entonces, yo ya os he dicho, no soy nada políticamente correcto. Pues nuestro foco es, nuestro puerto, no es que él solo no sea importante, como ha dicho Francesc, que es un nodo de la cadena, es que tenemos que ser capaces de agilizar el enlace de toda la cadena, no con nuestros interlocutores directos, navieras y transportistas, sino ayudar a estos a funcionar más allá y en modo en red. ¿De acuerdo? Eso es un concepto que lo tengo muy claro. Sí, sí, yo creo... El tema del concepto de red yo creo que es el que realmente recoge toda la revolución tecnológica de toda esa sopa de letras que tenemos ahora encima de la mesa y que hasta que uno no lo analiza en conjunto no sabe muy bien por dónde va a sacar el beneficio, ¿no? Pero yo sí quería, pensando un poco a futuro, no anclándonos en los problemas reales, ¿no? que además hay que contarlos y hay que contarlos con realismo, no con corrección, porque el realismo describe mucho mejor que la corrección política, ¿no? Pero pensando un poco más allá, ¿no? En un escenario, tenemos un escenario que ahora
se empieza a hablar de un concepto que es la densidad digital, ¿no? Que es un concepto trascendente, porque está detrás de esto de la red y del funcionamiento en red, ¿no? Hasta hace poco tiempo, la conectividad de los elementos que se mueven por la cadena logística, sean vehículos, sean cargas, sean elementos auxiliares de la carga, todo eso conocíamos dónde estaba y conocíamos cómo se movía en determinados puntos, donde teníamos tecnología concentrada para identificar qué pasaban, etcétera, etcétera. Y reaccionábamos con la información que teníamos. El escenario que se nos plantea es un escenario mucho más rico. Es un escenario en el que vamos a saber en tiempo real, y ya podemos saber en tiempo real, muchas de las cosas que están pasando, tanto con los activos que sirven a los servicios logísticos, como con la propia carga, como con las personas que están trabajando en esa cadena logística, etcétera. ¿Hasta qué punto consideráis que esto va a revolucionar y va a posibilitar una nueva manera de competir en vuestros mercados, que cada vez se acercan más a lo global? No sé si la pregunta, un poco recogiendo todo lo que hay, porque si empezamos a hablar de Big Data, de blockchain, de todos estos términos que además estamos contraviniendo el principio de la reunión de hablar en español, ¿no? Todo esto de conocer el mundo, lo que está pasando en la cadena logística en tiempo real, que puede hacer que no reaccionemos y que funcionemos como siempre, pero hay gente que ya está reaccionando y que ya está modificando su manera de planificar, su manera de controlar, su manera de asignar recursos. ¿Cómo veis este movimiento y cómo va a afectar esto a la competitividad de las empresas y de los países? No hay cómo detenerlo. No hay cómo detenerlo. No hay cómo detenerlo. O sea, lo que pasa es que los países, así como el mundo, tenemos primer mundo y casi la prehistoria conviviendo en un espacio. Incluso alguien puso una foto de Panamá acá donde tú veías, ¿no?, la maravilla y la pobreza ahí mismo. Lo mismo pasa en los países, y lo mismo pasa en las empresas. Nosotros en Chile tenemos empresas que ya van. Avanzadas. Sí, ya van. ¿Ya? Entonces ellos están incorporando cada vez más estas tecnologías. Y esto es un drive, no, perdón, esto empuja. Obviamente esto va empujando a una industria que va floreciendo y que va empezando a darle solución a estos desarrollos. Muchas veces vienen de afuera, otras veces son, como mencionaba al principio, empresas nacionales que están entregando este tipo de soluciones, pero no hay manera de detenerlo. No hay manera de detenerlo, y yo diría que es difícil, claro, los estados les cuesta modernizar, porque por un lado está el movimiento de la carga, ¿no?, pero el movimiento documental también. Entonces, claro, nos hemos focalizado mucho en automatizar el movimiento documental, pero la coordinación de ese movimiento y que toda esa información que estamos generando ahí permita la mejor coordinación con el movimiento de la carga, para que no lleguen a terminar sin la documentación, sin los procesos, o que no esté el buque esperándolo, y todas las pérdidas que eso significa. Nosotros tenemos como país que enfrentamos una exportación de productos agropecuarios y frescos mucho, la inocuidad en general que exige ahora el cliente ha obligado a estas empresas a tener ahora una trazabilidad. Sí. Entonces, y ahí ya estás obligado. Por eso no hay cómo detenerlo. Tenemos ya clientes cada vez más exigentes, el consumidor final mucho más exigente, y hace que incluso el chofer del camión, ahora que anda con su teléfono inteligente en la mano, y su novia al lado, no sea mucho en Chile, pero está con su teléfono inteligente. Ahora ya las empresas todas piensan y saben que tienen que hacer una aplicación para un celular para que ese chofer Yo creo que has dado en el clavo diciendo no hay manera de pararlo. O sea, puedes reaccionar a ello y aprovecharte, o te quedarás fuera, ¿no? Yo quería comentar dos conceptos. O sea, un concepto es el problema de la administración electrónica, los documentos administrativos electrónicos, que eso es un problema. En España se ha parcialmente resuelto prohibiendo dirigirse en papel a la administración electrónica. Básicamente. O sea, por las bravas salió una ley en
en el 2017. Usted, para dirigirse a una administración electrónica, a la administración pública, lo tiene que hacer por medios electrónicos. Punto y final, se acabó. Entonces, todas las administraciones estamos mejorando nuestros procesos detrás y cómo esos trámites los gestionamos de manera electrónica. Y luego hay un efecto que es el de la amazonización, ¿de acuerdo? Amazon nos está enseñando muchas cosas, ¿de acuerdo? Ha comentado lo del celular. Nosotros en el puerto de Valencia tenemos a disposición de los conductores, de los choferes de camiones de contenedor, una aplicación en el celular conectada al Port Community System. Pero no solo al Port Community System. También está conectada, a partir de dentro de 2 semanas, al sistema de la terminal de Noatum en tiempo real y en los meses siguientes al resto de terminales. ¿Con esto qué consigue el chofer? Saber exactamente lo que le va a pasar cuando vaya al puerto, sin ningún género de dudas. Entonces él decide si va y cuándo va y cómo va. ¿De acuerdo? Planificar. El eliminar las incertidumbres es el alma mater de la eficiencia en logística, así de claro. Entonces, eso nos lo ha enseñado Amazon. Tú tienes que cooperar, los sistemas no pueden funcionar. Nosotros, hace ya muchos años, pusimos en marcha un procedimiento de control aduanero de exportaciones en el puerto de todo lo que se embarca en un buque. Y dijimos, a ver, la Policía de Aduanas necesita una lista de todo lo que se va a cargar en el buque junto con los despachos de aduanas, las autorizaciones de la aduana. Muy bien. Por otro lado, la naviera también necesita esa información. Y por otro lado, la terminal necesita saber lo que tiene que cargar. Entonces, ¿qué hicimos? Unimos información operativa e información administrativa de diferentes orígenes en un solo gran conjunto de datos. No le llamaré Big Data, ni nombraré tampoco la cadena de bloques. ¿De acuerdo? Porque para todo hay términos para decirlo correctamente. Entonces, realmente hay que ser un poco imaginativos y olvidarnos de los conjuntos estancos de información. ¿De acuerdo? Hay que hacer ciencia de datos. Pues, ¿con eso qué consigues? Que información operativa en tiempo real la ve la aduana junto con las autorizaciones y dice, este barco está autorizado. Lo que antes nos costaba pues, horas de policías aduaneros removiendo documentos, ahora es un minuto en una pantalla de ordenador y luego se van al muelle a controlar, que ese es su trabajo y no tocar papeles. Yo creo que una base fundamental de la integración de los negocios internacionales está en los terminales marítimos, lo que estás diciendo tú, porque es que ahí llega la documentación física, la documentación lógica y llega la carga. O sea, el gestor importante que ayuda a masificar en toda la cadena esa información es el sector portuario, el punto focal fuerte que hace esa parte. Y ahí es donde uno requiere el apoyo del gobierno en varias cosas. Oye, los camioneros les falta algo, póngalo a nivel de lo que está presentando el puerto, porque los puertos hacen una gran inversión, porque el buque es una gran inversión, las grúas pórticas otra gran inversión, la sistema otra gran inversión y el camionero individual, por ejemplo. Entonces hay que poner todo ese tema y ese gerenciamiento que hacen los puertos con visión de competitividad, de atención, es el factor importante. No es que no se requiera la tecnología, se requiere. Lo que necesitamos es que haya alguien que le dé ese control y seguimiento. Y esa labor que hace el puerto de Valencia es un valor muy grande, bastante, que uno lo puede manejar y lo puede entender. Y si estamos todos haciéndole seguimiento a los camiones, iba a decir tracking, pero hay que hacerle seguimiento a los camiones punto a punto y con eso esa función. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el papel de los puertos trascendió al propio espacio del puerto, claro. Que hace más eficiente a elementos que van a jugar en otras partes de la cadena y que es así y que eso tradicionalmente lo han asumido los puertos y yo creo que es un beneficio para todos, ¿no? Habría 1000 temas, 1000 conceptos, no hemos hablado en todo este movimiento de datos y de información, una de las barreras fundamentales, y en Europa además somos expertos en ponernos barreras, pues es toda la legislación alrededor del compartir o no compartir, o quién tiene derecho o quién no tiene derecho, en fin, y mientras que en otros mercados todo el mundo asume que es un factor de competitividad compartir información de modo seguro, organizado, etcétera, pues nosotros
afrontamos unos costes brutales en las discusiones hasta que llegamos a ponernos de acuerdo en que vamos a hacer lo que ya están haciendo por ahí, ¿no? Entonces, pero bueno, que este es un tema, hay 1000 temas más. No sé si hay alguna pregunta que podamos elevar desde el público. Sí tendría una. Es decir, ante este sistema tan cambiante, este mundo tan cambiante, quizás lo trascendente es la capacidad de reacción, Claro. la respuesta. La capacidad de respuesta va muy unida a la capacidad tecnológica del país o del entorno, ¿no? Entonces, en esa referencia, ¿hasta qué punto visualizan imaginan o prevén los ponentes que puede empezar a dividirse también el mundo en un mundo de logística de primera y otro mundo de logística de segunda? Donde estas navieras, estas 5 grandes, acaban confluyendo a los puntos donde solamente está disponible esa capacidad tecnológica, ¿no? Y se cree pues otro submundo. Sí. Es una buena visión, ¿no? Aparte de la brecha en infraestructuras, la brecha digital. Si quieres, me parece muy pertinente. Ahora mismo hay 2 grandes iniciativas basadas en tecnología de cadena de bloques, TradeLens de IBM y la que ha lanzado recientemente la compañía CargoSmart en Hong Kong, donde están nada menos que 5 de los 8 mayores operadores de terminales del mundo y 4 de las 8 mayores navieras del mundo, para asustarse. Estos señores son los que van a manejar la cadena. Nosotros en el puerto estamos empezando a construir nuestra 4ª generación de sistema comunitario, pensando sobre todo en la agilidad y la capacidad de reacción. Yo lo que he prometido aquí en el puerto que es para cuando estos señores empiecen a pensar lo que quieren, yo voy a estar dando servicios a todas partes. De todas maneras, ahí confluye el concepto de red, ¿de acuerdo? Nadie va a ser el dueño. Lo bueno de esto es que nadie va a ser el dueño de toda la información y cualquiera se podrá manejar. Desde el puerto de Valencia, una de nuestras obsesiones desde siempre es que los operadores que trabajan alrededor del puerto tengan buenas herramientas tecnológicas independientemente del tamaño. Esto hay que popularizarlo y hay que democratizarlo. Yo le pongo una app excelente a un conductor de camión que tiene un solo vehículo y su sobrina le hace la planificación de las órdenes la tarde antes cuando sale del instituto, ¿de acuerdo? Que esos hay 1.200 en Valencia. La misma que a un operador que tiene 400 vehículos y es multimillonario. La misma. Le doy los mismos servicios a Maersk que a una naviera regional que tiene 3 buques, hace servicios con las Islas Canarias o con el norte de África. Los mismos servicios. Y le doy mucha capacidad tecnológica. Evidentemente, los grandes siempre van a tener más, van a hacer inversiones brutales, la gestión masiva de datos que hace Maersk o que hace MSC o Hapag-Lloyd son descomunales, sí, pero también hay que hacer que el resto sean competitivos. No nos podemos permitir un mundo con 3 grandes navieras. Con que haya 3 grandes alianzas, ya vamos mal para negociar precios. ¿De acuerdo? Sí, pero con 3 grandes navieras esto sería una catástrofe, porque los precios de los fletes, evidentemente los transoceánicos, se duplicarían en un año. Claro. Tenemos que ir cerrando, pero sí me gustaría una palabra de cada uno de... Yo diría que hay un tema muy difícil que se da en países de allá abajo, como nosotros, es que las mismas compañías que operan acá en los puertos en Europa no transparentan la información ni entregan la información como la entregan acá. Nosotros tenemos muchas dificultades para acceder a la información y eso es una barrera importante para finalmente poder trabajar en red, digamos, ¿eh? La confianza, incluso entre las mismas compañías, tiene que empezar a abrirse. Yo te la doy. Aquí el modelo podría ser, si este buque, estos contenedores vienen de España, ¿por qué no me lo dicen los sistemas de gestión de información de España? Esa es la verdadera red. La red es global. Yo, cuando un barco viene de, por no nombrar ningún país latinoamericano, un ejemplo real, un barco que vino de Rotterdam con una avería y con mercancías peligrosas, yo la información la obtuve del origen, del puerto de Rotterdam. Esa es la clave. Te voy a dar otro ejemplo. Pensemos mucho más allá de las fronteras. Un holding, no voy a decir el nombre, un holding que tiene naviera y tiene un depósito, la naviera no le avisa al depósito que tiene que entregar un contenedor a un exportador que va a pasar a buscar. Eso es coordinación. Eso es un problema. Ese es un problema. Eso es un problema. Por un problema De competitividad. de competitividad y todo, pero eso se da en nuestros países. Claro.
Y ahí tenemos un problema legislativo importante, que es la autoridad portuaria. Nosotros no tenemos, en realidad en Chile no hay autoridad portuaria. Pero bueno, eso escapa del Sí, otro tema. yo creo esto. Los terminales marítimos tienen toda la información necesaria, porque cuando uno llena un documento, llena el origen, el destino, el tipo de carga, quién vendió, quién compró, tiene toda la información. Ellos pueden acumular toda la información en un gran archivo plano, como se quiera tener, y se puede sacar la información. Luego ese es un sistema fácil de hacerlo. No sé cómo lo llamen, con qué fórmula y todos estos elementos. Pero estoy de acuerdo contigo en que todos tienen que conocer y que le llega la información rápida. Hay veces no se conocen es porque no se conocen las redes de preguntar para contestar qué. Pues lo que hay que hacer es fomentarlo. Es fomentar ese tema y automatizar esos automatizar intercambios. el sistema ese, no sé cómo lo llamen, pero es hacerlo y eso nos ayuda mucho. Muy bien. Yo creo que estamos ya fuera de tiempo. Sí. Agradecer a CAF y a Vocento por la oportunidad que nos han dado a todos. Ha sido dentro de lo difícil que es hablar de retos tecnológicos hoy en día en poco tiempo, ¿no? Creo que han salido muchas cosas interesantes. Así que un aplauso para los ponentes.